Ya lo tengo encendido yo así. Listo, ya está picando. ¿Sí? Ya. Ni qué gallina. Ok, vamos a continuar. Y para hoy, en lo que se refiere al orden del día, tenemos el punto único que es acta de audiencia pública del Servicio del Acueducto 2023. El objetivo de esta sesión es aplicar lo que indica el reglamento de estudios tarifarios en el artículo 26, que es que posterior a realizar la audiencia pública, 15 días después, a más tardar, se deberá realizar una sesión extraordinaria para realizar la aprobación del estudio tarifario como tal, basado en la audiencia. Entonces, acá, como ya todos acá sabemos, se ha venido cumpliendo con todo el procedimiento posterior a que se presentara el resultado del estudio tarifario aquí en el Consejo Municipal, donde se convocó con su debido momento a la audiencia pública que se realizó el pasado 6 de marzo, lunes 6 de marzo, en el gimnasio de la Escuela España. Y posteriormente a eso, por eso es que estamos acá el día de hoy, para continuar con este proceso. Entonces, aquí la propuesta de acuerdo y en ADA, si lo tienen a bien los compañeros, es primero avalar el memorando 023-2023 por parte de Gonzalo Zumbado de la Unidad Tributaria y con el visto bueno de la Alcaldía. Segundo, avalar el acta de la audiencia pública realizada el 6 de marzo a las 6 de la tarde en el gimnasio de la Escuela España, donde constan las incidencias y resultados de dicha audiencia. Tercero, aprobar el estudio tarifario del acueducto municipal, donde se contempla la tarifa del servicio del acueducto. Cuarto, solicitar a la unidad tributaria realizar la respectiva publicación de la tarifa en el diario oficial La Gaceta, la cual entrará en vigencia 30 días después de su publicación. Esa es la propuesta de acuerdo, así que los compañeros que estén a favor y en ADA, por favor levantar su mano. Comentario, María Antonia. Don Luis, adelante, don Luis Rodríguez. Yo creo que la levantó primero María Antonia. Adelante, entonces, María Antonia. Gracias, buenas noches a todas y todos. Después de revisar si hay un ajuste a la tarifa, yo quisiera solicitar, si se puede poner ahí, agregar un puntito, es que se revisa el tema del costo de la paja de agua, que la paja de agua subió a 95,000 y resto, estaba en 60,000. Pero en esta revisión de la tarifa, en este nuevo estudio, no se incluyó. Entonces va a seguir rigiendo 95,000 colones sin la mano de obra y sin la tubería y sin los materiales, que no sabemos exactamente cuánto es. Entonces yo sí quisiera pedir que eso se revise porque por alguna razón en el estudio que se pidió no se incluyó. Me parece que el estudio del informe que hace don William Murillo y el informe que hace Alexander nos han clarificado. Hoy en la tarde mi compañero nos compartió otro estudio que él hizo al respecto de la tarifa. Entonces me parece que la tarifa reproductiva está más o menos, pero la domiciliar, que es la que nos interesa por la mayoría de las personas, la domiciliar sí tuvo una rebaja. Gracias. Vean, yo con mucho gusto puedo ver ese tema, o estaría de acuerdo que ese tema lo solicitemos, pero en la próxima sesión de consejo, para no hacer la mezcla, porque aquí estamos aprobando la tarifa netamente y eso es un tema puntual que propiamente no tiene que ver con con el estudio tarifario como tal, de lo que es el servicio del agua como tal. Entonces yo con gusto lo meto en asuntos de la presidencia y solicitamos una revisión en esa parte el próximo martes en la sesión ordinaria, si Dios lo permite. Don Luis, adelante. Gracias, muy buenas noches a todas y todos los que nos escuchan y compañeros del Consejo. Hoy estamos aquí para analizar y aprobar una tarifa del agua. Este servidor se dio a la tarea de hacer un estudio incorporando las tres tarifas, la del 2012, la del 2021 y la del 2023, analizando clase por clase y bloque por bloque. El primer bloque en tarifa domiciliar, reproductiva, etcétera, y comparando cada uno.
¿qué salió de este estudio? Bueno, efectivamente las tarifas del 2021 no tenían justicia tributaria. Los que más gastaban se les reducía y los que menos gastaban se les subía, ahí quedó demostrado. Pero con este estudio, bueno, y me di mi buena quemada de pestañas haciendo eso, yo estoy tranquilo, se logró un estudio que tiene mayor justicia tributaria, donde se logró lo que el Consejo quería, que era que el que menos gasta pague menos y el que más gasta pague más. Siempre que hablamos de un incremento, pues yo creo que a muchas personas no les gusta hablar de que les van a subir algo. Sin embargo, bueno, también eso lo analizó este servidor y en la mayoría de los casos, sobre todo en domiciliar, los incrementos en cada uno de los bloques es menor a la inflación acumulada. Entonces no estamos hablando tampoco de un incremento brutal y como bien mencionaba María Antonia, en la domiciliar significa en muchos casos, sobre todo para los que menos gastan agua, una reducción con respecto a la tarifa que tenemos hoy vigente. Dado ese caso, pues yo veo que es un estudio mucho mejor balanceado y que va a ser de mayor beneficio para una gran mayoría de belemitas. ¿Por qué hacemos el estudio? Bueno, tenemos una gran responsabilidad, tenemos un servicio de acueducto que es ejemplar. Vean San José con cortes de agua en estos días, barrios enteros que no tienen agua, no durante horas, durante días, y en Belén, gracias a Dios, es rarísima la vez que nos falta el agua y es agua de calidad. Eso tenemos la responsabilidad de mantener ese buen servicio y ojalá mejorarlo. Por eso yo, en lo personal, sí creo que la tarifa debe aprobarse. Agradezco también a los vecinos que nos hicieron observaciones para enmendar las tarifas del 2021, eso fue fundamental, las observaciones de ellos. Y también, bueno, solicitaría a la presidencia que en la próxima sesión ordinaria meta un punto, si lo tiene a bien, que es la revisión de la conexión de la paja de agua, que eso no fue revisado en este estudio. Sí, por lo demás, pues no tengo mayores comentarios y repito, agradecerle a los vecinos que nos hicieron la llamada de atención con la tarifa que hasta hoy está vigente y que esperemos que cambie muy pronto. Gracias. Gracias. Ulises, adelante. Gracias, señor presidente, y muy buenas noches. Para hoy yo también traigo una reflexión en torno a todo este tema. Dice así: esta noche cerramos el capítulo de la tarifa del agua con el ajuste tarifario en donde las familias belemitas recibirán una modesta rebaja en los 3 primeros bloques de consumo de la tarifa domiciliar. Es una rebaja que en términos reales, si partimos de la tarifa del 2012, obtendremos que realmente para el bloque de 0 a 15 metros cúbicos es un aumento del 25%, en el de 16 a 25 metros del 15,6%, y en el del 26 a 40 metros cúbicos igualmente un aumento del 15,6%. Si se miran estos porcentajes, realmente sigue siendo un aumento, aunque corrigiendo el punto de la desproporcionalidad de la tarifa vigente, específicamente en el bloque de los 26 a los 40 metros cúbicos, en donde había un aumento del 157,8%. Además, a partir de los bloques mayores a 41 metros cúbicos, la tarifa tiende a subir, no lo que debería subir, pero ciertamente se da un paso en corregir el tema de la justicia tributaria, en el entendido de que quien más gasta, más paga. Existen otros criterios en torno a si la tarifa ordinaria y reproductiva debió haber sufrido mayores cambios. Sin embargo, creo que debemos aprobar en definitiva esta actualización, es un apoyo crítico. Ahora bien, corresponde señalar que la sola existencia de un nuevo estudio y una nueva tarifa da la razón a quienes planteamos que la tarifa vigente tenía errores groseros, era desproporcionada y que ante el hecho de que el Consejo Municipal fue apercibido de las consecuencias que tendríamos si se continuaba adelante con esta tarifa, fue un error no detener su entrada en vigor. Debemos recordar que fue la administración de Horacio Alvarado Bogantes la que propuso originalmente al Consejo Municipal la tarifa desproporcionada y que el Consejo Municipal, en un error que asumimos, la aprobó el martes 24 de agosto en la sesión 50-2021. No fue sino hasta que Alexander Porras y William Murillo enviaron notas el martes 15 de febrero del 2022 explicando la magnitud de los errores
que adquirimos conciencia del error cometido, aunque para ese momento la tarifa aún no entraba en vigor. Y como no entraba en vigor, se podría haber detenido. Y acá viene el segundo error cometido. Con plena conciencia de que la tarifa estaba mal, era responsabilidad del Consejo detener su entrada en vigencia. Eso lo propusimos formalmente el jueves 7 de abril en la sesión 21-2022, con una moción que lamentablemente no fue apoyada por la mayoría del Consejo Municipal. El principal argumento en contra fueron las posibles consecuencias legales si al final del año el acueducto quedara en números rojos. Eso yo no lo veía probable, pues bien, el acueducto podría haber tomado medidas de contingencia para que algo así no sucediera. El resto de la historia ya es conocida. La tarifa cobra vigencia, los belemitas protestan, se genera un tremendo descontento popular y posteriormente se aprueban dos mociones. La primera para realizar un nuevo estudio y la segunda para dotar de un cuerpo a dicho estudio en donde no debían de darse subsidios y se debía cumplir con justicia tributaria. De este descontento generado de los belemitas vino el verdadero motor de la rebaja que hoy vamos a consumar. Da fe de ello el acta de la audiencia pública del pasado lunes 6 de marzo, donde la mayoría de voces clamaron por soluciones para los problemas relacionados no solo con la tarifa del agua, sino de los producidos por los errores de cobros que se atribuyen en algunos casos a fallos en los medidores. Ese fue un espacio amplio y democrático en donde correspondía solo al ciudadano expresarse. Ya para finalizar, quiero expresar que me quedará una única duda aún sin resolver. Seguimos sin conocer de quién provino la idea mercantilista que permite denominar a la tarifa desproporcionada, la que está vigente en este momento, como un error. ¿Quién propuso aplicar más bien la idea de a quienes más consumen agua se les debía rebajar la tarifa, justificada en que siguieran gastando esos bloques de alto consumo con tal de que el acueducto vendiera más agua? Ese, señorías, fue el principal error cometido. Fue lo que justificó aumentos mayores al 100% en algunos casos, que se pagaron durante un año por parte de muchas familias belemitas y que lamentablemente una vez más parece que esa responsabilidad hubiera provenido de la nada. Zeneida, adelante. De verdad que aquí es donde uno dice, todo el mundo interpreta como quiere interpretar, y qué dicha que existen estos espacios de libertad para poder interpretar y decir las cosas. Lo mismo lo podemos contar de una manera y lo mismo lo contamos de otra. Pero belemitas, lo más importante es que gracias a una moción que se presenta el 6 de julio del 2022, solicitándole verdaderamente, después de las advertencias, que ahí está claro, que gracias a don William Murillo y a Alexander Porras, que nos hace hacer una revisión más exhausta, porque definitivamente ahí había un error cometido, pero les voy a decir, el error era cometido y fue en realidad porque nosotros nos vimos muy preocupados por la situación que estaba, según lo que nos da el primer estudio de la situación y el riesgo que estaba el acueducto. Como ya se había aprobado la tarifa y se había publicado la tarifa, nosotros no podíamos venir a decir, hoy decimos que no entra en vigencia. Y ahí es donde creo que por eso es importante, considero yo, que a veces los hilos conductores y uno debería llevar de verdad una bitácora del día a día de las cosas. Pero como uno no se ve en estos legalismos, porque lo más importante es cómo empujamos para que los belemitas no se vieran con ese verdadero bombazo que existía en el agua. ¿Qué hacemos? Y como dijo una señora que yo respeto muchísimo, señores, ¿cómo ustedes toman esa decisión ustedes en el Consejo? ¿Quién les da, cómo se preparan para tomar las decisiones? Los regidores, los síndicos. Y yo le dije y les digo hoy a todos los belemitas, nosotros ¿cómo hicimos? Primero presentan esto, el estudio, tenemos la Comisión de Hacienda y Presupuesto, lo debatimos, lo deliberamos, es más, me acuerdo que fue como de 3 horas y resto, casi 4 horas. Después nos damos cuenta de que ya aprobamos en unanimidad, porque fuimos los 5, porque creímos y estábamos preocupados
por el acueducto. Y les puedo apostar que a los 5 nos hacen un momento una radiografía de corazón y lo que teníamos preocupado era el riesgo del acueducto. ¿Por qué? Porque ¿quién vive sin agua? Luego resulta que entonces nosotros, y ahí es donde yo entro a buscar un grupo técnico que me explique a mí, porque como yo no hablo este idioma, pero sí tengo una preocupación y hasta desde mi experiencia personal me vi muy afectada, pero en realidad yo tengo que informarme para poder tomar un voto y lograr proponer. En eso me reúno con un grupo de personas totalmente experta en el tema y llegamos a que lo que se necesitaba era la justicia tributaria. Ellos me lo dan. Yo este insumo, el 6 de julio lo entrego a la administración, aprobado por los 5, para que fuera un insumo de análisis y de recomendación, que por eso lo presento como iniciativa. No le decía a la administración qué hacer, porque lo único que podía echar para atrás era un estudio, como el que hizo ANC con el consultor don Miguel Tapia. Porque esto quedó muy claro, el consultor anterior a este consultor. Y creo que ahí es donde nosotros estamos muy contentos porque el bolsillo de los belemitas de verdad va a tener la justicia tributaria. Ahora, el martes, los 5 regidores también opinamos igual. Vamos a dar y a continuar dando lo que en Belén se da, que es la tarifa social, porque es la única a quien de verdad, después de ese estudio socioeconómico y lo apruebe tanto la unidad de social, pero con un tope de 25 metros cúbicos, porque eso es en realidad la tarifa que en realidad es el promedio de los belemitas y es la que de verdad recibe una rebaja. Y aún así, lo más importante es que con esto vamos a continuar, con que vamos a tener un acueducto que va a poder ser sostenible. Y ahora, como decía María Antonia el otro día, Minor y yo analizábamos y le decía yo, vea la situación, y fue cuando él me dijo, no lo diga, y yo soy muy obediente, obviamente. Entonces yo este día no lo presenté, y me dice María Antonia, sí, eso fue, porque ahí tenemos que revisar, porque como las garantías de los hidrómetros, todo esto se hizo en una propuesta de un análisis que nos presenta la empresa. Entonces yo creo que ese estudio, que no dio los réditos de lo que compramos ni las garantías que teníamos, lo debe cancelar la empresa Copradesa. Ese estudio, y desde ahora les digo lo que yo quería hacer, ¿verdad? El señor presidente no me dejó, pero hoy yo sí los voy a invitar. Si este estudio es lo que necesitamos para que se rebaje la tarifa de las pajas de agua, me estoy equivocando, para que la paja de agua tenga el precio justo, creo que sería injusto que después de los errores cometidos por esta compañía, venga y nosotros tengamos que tener un estudio para justificar cuál va a ser el tipo de hidrómetro que. Yo creo que deberíamos solicitárselo a la empresa que cometió el error, a la empresa que no nos ha dado el servicio, que no nos ha hecho valer las garantías y que tras de eso nosotros vamos a cambiar y tiene que ser otro. Sí. Gracias, eso era entonces. Ok. Mario, de adelante. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas noches a todas y a todos. Claro que hay que apoyar esta rebaja en la tarifa de agua, claro que sí, pero como lo dijo Ulises, siempre es importante ver los datos cronológicos de por qué todo esto se dio, que nos hicieron incurrir en un horror, no decir error, horror, sobre estos aumentos. Claro que había una preocupación del agua, que es fundamental para una sociedad más como la nuestra, acá en Belén, que el agua es vida, y sin agua estamos muertos. Claro que había esa preocupación y que todos apoyamos, pero esa tarifa nos hizo incurrir en un error que si no fuera por 2 vecinos que nos llegan y nos dicen,
están cometiendo un error, más todas las mociones que se presentaron y todos los hechos que se llegaron para llegar hasta el día de hoy para tener esta tarifa, que obviamente que no es perfecta como todo en la vida, que faltan cosas por rebajar o sumar. Es importante empezar desde ahora a ir sumando cosas que se le pueden ir cambiando para hacerla mejor, desde como lo dijo ahora, se necesita con los hidrómetros, lo de la paja de agua, pero es importante ahora saber de que prontamente todos los vecinos vamos a ver una rebaja en el agua y que haya una justicia tributaria, que es importante. Gracias. Lourdes, adelante. Buenas noches a todos y todas. Gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que el problema que aquí tenemos es que estamos dándole cargas a personas que ni siquiera tienen que ver aquí. Realmente aquí yo no coincido con lo que dijo Ulises, porque habló de Horacio, y realmente Horacio no tomó la decisión, fue el Consejo Municipal, y el Consejo Municipal somos todos, síndicos, regidores, presidente, todos, recordemos eso, y no puede ser que porque nosotros cometiéramos un error, le hagamos creer a la población que es por una persona. Eso no es válido, para mí no. Gracias. Gracias. En el cuento de Caperucita y el lobo, mientras sea Caperucita la que cuente el cuento, siempre el lobo va a ser el culpable, ¿verdad? Siempre va a ser así. El objetivo de hoy y mi intención era aprobar esto, porque todos acá sabemos qué es lo que ha pasado con respecto a estos dos estudios, el vigente y el que estamos pronto a aprobar. Cuando se hizo la aprobación de la primera tarifa, todos los miembros de este Consejo Municipal aprobamos esa tarifa, ¿ok? Y entendimos que tomamos una decisión basada en la ciencia y en la técnica, y que ninguno de los que estamos acá somos expertos en el tema. Y que aquí, gracias a dos personas, sí, que trajeron su opinión al respecto y que hicieron sus observaciones, porque no voy a hablar de buenos o malos, porque ya yo tengo claro sobre el tema de cada estudio, que cada estudio no puedo decir que esté mal, sino que una cosa es que el estudio no me convenga y otra cosa es que el estudio esté mal, ¿verdad? A los intereses de unos o los intereses de otros. Nosotros no fuimos por velar por los intereses de la mayoría, que ese era el principio de todo esto. Pero en la historia se dejó de contar que hubo una moción, que es lo que Zeneida presentó acá, que gracias a esta moción fue que se pudo realizar un nuevo estudio, y que en esa historia hubieron personas acá que no lo votaron, y que a pesar de que no lo votaron, nosotros aquí nunca condenamos a nadie, ni señalamos a nadie, ni andamos buscando aquí hacer un show para coger esto también como voto trampolín político. Eso no es el objetivo de esto. Ya yo lo he dicho en varias ocasiones, el objetivo de los funcionarios, de los miembros de este Consejo Municipal, es trabajar por el pueblo, para lograr lo mejor para el pueblo, no para figurar. El que quiere figurar, vaya, haga su propaganda fuera de este consejo, por aquí yo por lo menos no voy a estar de acuerdo con ese tipo de cosas. Este no es el objetivo de esto. Y a pesar de todo eso, venimos trabajando, se realizó el estudio y hemos venido en un proceso. Yo la vez pasada recalcaba que don Luis había hecho unos aportes en la comisión cuando llevamos esto, interesantes, que se incluyeron también como parte de lo que se le pidió a la empresa para que realizara ese estudio que da como resultado esta tarifa de hoy. Aquí nosotros no estamos condenando a nadie, pero no estamos haciendo un show de esto. El objetivo acá es simplemente que logramos, gracias al trabajo de la administración, del nuevo estudio que se realizó, poder obtener a conveniencia y sin afectar el acueducto, que es muy importante también, poder obtener una tarifa que sea razonable para todos. Ese fue el objetivo. Pero no hagamos de esto un show, por favor, o sea, eso no se vale. Aquí estamos para trabajar, no para figurar.
Así que someto a votación este tema para poderlo dar por cerrado. Los compañeros que estén de acuerdo y en nada, por favor levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Si no lo apoya, y en nada este tema. Damos por cerrado con esto el orden del día de hoy y Dios mediante nos vemos el próximo martes en la sesión ordinaria. Muchísimas gracias y buenas noches.